Bueno, vamos a presentarles entonces a nuestra invitada del taller de producción ejecutiva. Es Ani Bux, que como ya comentamos y estuvimos circulando su información, es compositora, música, productora, front person. Su objetivo, como ella dice, es generar baile mientras te pone a pensar. Es referente a Rosarina del sampling y de los medios electrónicos. Trabaja en equipo con Choque en Bici y la NN. También se presenta solista y doubles con sus máquinas para compartir su laboratorio creativo por excelencia. Su viaje musical comenzó en el año 2012. Actualmente pilotea una MPC, bueno, después va a explicar eso. Una máquina con muchos botones. Una lupera, unos DAWs, canta, rapea y sueña con máquinas de ritmo y sintetizadores. Produce el equipo para hacer 6 kermés y preside el movimiento Unión Group, una asociación civil que agrupa a trabajadores y trabajadoras de la cultura para mejorar sus condiciones laborales, consolidar su movida local y apoyar el desarrollo de sus proyectos artísticos. Muchísimas gracias, Ani, por venir. Gracias a ustedes. Aplausos. Y sobre todo pensaba yo en invitarte porque veníamos trabajando sobre la figura, el rol del productor, de la productora, del productor ejecutivo, ejecutiva y ejecutive, y pensábamos también cómo era romper con esta figura un poco unipersonal para también trascender un formato único de pensar ese rol y poder extenderlo a la horizontalidad de un colectivo. Y me parecía que vos, con todo este recorrido, que también lo haces de manera individual, pero que lo haces de manera grupal, me parecía que tenías como para aportar una experiencia. ¿Quiere arrancar alguien con una pregunta? ¿Quieren que le preguntemos cómo comenzó? Que sería como el romper el hielo, ¿cómo comenzó a producir? ¿Sos egresada de la escuela de música de acá o No. Yo estudié ciencia política. Ok. Hasta 5º año y ahí de un día para el otro estaba arriba de un escenario cantando mis canciones y fue realmente de un día para el otro. Y bueno, fueron como 2 años de bastante exploración, pero siempre, si bien yo no tenía experiencia previa o académica para esa actividad, siempre di con compañeros y colegas que venían con la música desde siempre. Entonces ahí ya desde un principio la idea del trabajo estuvo asociada. También para mí, bueno, como dar el volantazo tenía que tener un marco también un poco formal o serio dentro de lo que yo proyectaba hacer como persona. Y a partir de ahí hubo un día que empecé a producir, me parece, que fue la primera fecha que tuvimos la barra. Como siempre veníamos tocando en bares o en casas, hola. Y ahí por primera vez hicimos una fecha, alquilamos un lugar y tuvimos no solamente el ingreso a las entradas, sino que también la barra para gestionar. Y ese día vimos, o sea, lo hicimos también en equipo, con 2 bandas más. Y cuando vimos lo que eso había producido, dijimos, che, bueno, hay plata, nada más que nos están diciendo que no hay para nosotros. Y a partir de ahí se presentó este camino de producir los eventos en los cuales mostrásemos y compartiésemos lo que hacíamos y que también sea sustentable y que también responda al trabajo que nosotros estábamos haciendo, también por fuera del escenario. Y eso fue como bastante rápido, como empecé a hacer música y ya estábamos como en esa de laburar o de también, más que siempre se labura, el tema es cuando uno se dice a sí mismo que está trabajando y eso te posibilita plantarte ya desde otro lugar para proyectar, para cuidar más cuestiones, para desarrollar otros aspectos de una banda de música, por ejemplo, que siempre lo inicial es la música, la sala o ir a tocar, pero después hay muchas otras cuestiones que no tienen que ver tanto con la música y que aportan al crecimiento de un proyecto y te permiten volver y seguir haciendo música. Y esto que vos decís, definirte como trabajador, trabajadora, sí, trabajadores, es fundamental. ¿Cómo fue ese quiebre? Y pensaba también en, por ejemplo, experiencias como la del tarifario de los artistas y las artistas visuales, y si de alguna manera tienen algún tarifario o están caminando hacia eso, pero sobre todo cómo es dejar de considerarse o pasar de considerarse meramente artistas
para considerarse trabajadores y trabajadoras del arte, que me parece que ese es como un pasaje interesante para pensar. Y bueno, en esa experiencia estuvo muy relacionada a ver concretamente lo que se estaba produciendo en términos materiales a través de la actividad que vos estás desarrollando. Entonces no es lo mismo ir a tocar en un lugar que te pide que vos vendas entradas y no te da nada y tenés que llevar todo y después va otra persona que toca después y en realidad tiene otro arreglo y capaz las entradas que vos vendiste a tu banda son para pagarle a ese otro artista. Es muy difícil en ese sistema entenderse como que uno está produciendo valor. Uno se está exponiendo y ya en ese contexto, y eso es también algo de lo que estaba muy vigente en la escena de la música en ese momento. Eran los arreglos que proponían los lugares y es muy difícil, por eso... ¿Y más o menos cuál es el arreglo que propone un lugar? Y hoy en día ha cambiado y cada lugar tiene arreglos y propuestas distintas. Algunos tienen propuestas más estandarizadas y otros son más a negociar en relación al evento que uno propone para ese lugar. Pero lo que vos haces, perdona, puntualmente no es algo así, no sé cómo llamarlo, no es que es un festival de cumbias, no es un espacio donde el hip hop o el reggaetón es lo que yo escuché, es bastante fuera de estos dos ejemplos que di. Entonces, ¿qué tipo de espacios y qué tipo de convocatorias se hacen? ¿Es como una red? ¿Es para ir a escuchar? ¿Es para ir a bailar? Es para todo, y eso es lo que tiene de lindo, que son espacios muy diversos en donde coexisten muchas situaciones distintas y eso hace que se converjan ahí personas distintas, con expectativas distintas y todas encuentran la manera de disfrutarlo y por eso por ahí van. Si bien tenemos un contexto estético alrededor de un ritmo o una manera de tocar música y de que sea bailable, las ocasiones son bastante diversas. Eso es lo que tiene de piola y algo que me parece que también noto que se ha ido modificando a lo largo del tiempo es que años atrás quizá había culturas o espacios para culturas más con límites más definidos. Tipo, bueno, acá el punk, acá la música electrónica y capaz que es hasta en el mismo lugar, pero es en un lugar una gente, en otro lugar otra gente. Y eso fue mutando muchísimo. Hoy en día ya no, me parece que no buscamos o que disfrutamos más de la variedad que de por ahí consumir o encasillarse en un género definitivo. Y eso es algo que está buenísimo porque también posibilita que esos espacios vayan creciendo porque son habitados por muchas diversidades. Eso está bueno. Después, en relación a lo del tarifario, por ejemplo, el MUG, el Movimiento Unión Group, empezó en que compartíamos muchos integrantes entre las bandas y veíamos que llegaban los mismos mensajes viendo cuánto cobrábamos para tocar. Y se elegía el que cobraba más barato. Entonces ahí, por ejemplo, entre otras cuestiones que fuimos compartiendo a través de también ensayar en un mismo lugar y de compartir integrantes, lo primero que hicimos fue tener un precio mínimo por música, para que también podamos adaptarnos a la diversidad de que hay bandas que son 8 personas y bandas que son 4. Pero tener como un mínimo por música, de decir, bueno, menos de esto no es viable. Me acuerdo, eran 1.000 pesos. Bueno, y esa fue como una de las primeras acciones que tuvimos colectivamente antes de siquiera llamarnos Movimiento Unión Group. Como considerarnos trabajadores, poner un precio mínimo para nuestro trabajo y también este hecho de que todas las bandas que en ese momento confluimos en ese espacio teníamos la dinámica de producir nuestros propios eventos sin que sea, bueno, hago un arreglo por tickets en un lugar, sino, bueno, alquilo un espacio, gestiono la barra, ponemos un equipo de trabajo, hacemos la difusión, llevamos el sonido, llevamos las luces, llevamos las empanadas y así haciendo, porque realmente eso era un esfuerzo que estaba efectivamente retribuido.
cosa que en los arreglos comerciales que hacíamos con personas que nos contrataban no era tan así. Y eso nos posibilitó hacer crecer esa escena y esa movida, pensando también en la gente que va, porque nosotros éramos nuestro propio público, éramos 10 bandas y todos íbamos a ver la banda del otro, entonces ahí vos estás en varios lugares de la cadena, al menos como para empezar a percibir qué cosas se pueden mejorar, cómo construir y hacerlo crecer. Y hoy en día ya somos trabajadores de la cultura porque en ese proceso se fueron sumando compañeros de la técnica, de la comunicación, de la producción, de la gastronomía, músicos individuales que también no están a través de un proyecto preagrupado, sino que participan del colectivo. ¿Y cómo se dividen las tareas a lo largo de las etapas que nosotros, por ejemplo, en el taller vemos que de alguna forma caracterizan a la cadena productiva de producción, ¿no? Tenemos la preproducción, la producción más asociada, digamos, también a un montaje y una postproducción que podría ser cuando ya llegamos a el momento de la mayor explotación, digamos, de lo que queremos realizar. ¿Cómo se distribuyen las tareas? Digamos, hay como esta figura del productor, productora, productores, es más horizontal, hay como una grupalidad que toma decisiones en conjunto, cómo son los roles y las funciones que ocupan. Hablabas de comunicación, por ejemplo, cómo manejan eso. Bueno, en el caso del MUC, partimos de la asamblea, es como nuestro órgano político de decisión y en ese espacio se determinan los objetivos a mediano y largo plazo, se hace balance también de las experiencias anteriores y en relación a esos objetivos se delinean cuáles son las estrategias o las acciones que vamos a hacer para concretar esos objetivos. Hasta ahí vamos 100% en ámbito asambleario. Después, una vez que están tomadas esas decisiones, ya empezamos a trabajar con reuniones de producción que son en grupos más pequeños quizá, que tienen un trabajo más constante, que no es tanto como un día de 6 horas en donde vamos en profundo, sino que es 2 horas por semana fijas en donde se va avanzando y una vez que esos avances necesitan ser comunicados a la asamblea o necesitan que todos lo sepamos y que estemos de acuerdo con esas decisiones, ahí volvemos a la asamblea y otra vez volvemos a achicar quizá la dinámica, achicarla, pero en realidad alargarla en el tiempo. La achicamos en escala, pero la sostenemos, eso lo que nos permite es que haya rotación de compañeros que puedan pasar por esa experiencia y que también haya un seguimiento de las cuestiones que tienen que ver con comunicarse con otras personas, buscar un presupuesto, buscar opciones, pensar algo, esperar que alguien nos responda. Eso nos permite como esas dos cosas y después siempre volvemos a asamblea y después, una vez que toda esa, la preproducción la hacemos de esa manera y es re lindo poder hacerla en equipo grande, por más de que lleve más tiempo. Nosotros por ahí decimos, si querés ir rápido anda solo, pero si querés ir lejos, tenés que ir despacio porque vamos entre a muchos y es muy importante el valor del tiempo en una producción. Es una persona más, aporta lo mismo que la mente de alguien. Entonces está siempre bueno como darle el espacio para que el tiempo esté sentado en esa mesa y nos ayude a tomar decisiones. Cambiamos mucho de opinión, por ejemplo, y gracias a que sostenemos un espacio constante, podemos ir revisando esas ideas y avanzando. Después sí delineamos equipos de trabajo y ahí lo que hacemos es repartir la responsabilidad. Es decir, bueno, área por área, en general tenemos la producción general, que es un poco el ámbito de coordinación del resto de las áreas y es medio un ojo de águila que lo que hace es tratar de estar como un poquito más arriba en el zoom que uno hace sobre el proyecto para poder tener una visión general de todas las cosas que se están haciendo quizás más en territorio. ¿Eso es una sola persona? No, es un equipo, es un equipo. En general son mínimo 2. Y ahora para
Para el Festimug, por ejemplo, ahora tenemos un equipo entre 5 y 6 personas. Y también nos asociamos con otra producción cuando escalamos, que es escalar. Así, bueno, nosotros hacemos eventos con tal puesta escénica, con tanto requerimiento de staff, con tantas bandas tocando. Bueno, una vez por año hacemos el Festimug, que es eso por 20. Bueno, entonces ese por 20, hay un por 10 que ponemos nosotros, pero hay otro por 10 que tenemos que salir a tener espalda. Y ahí está bueno, siempre nos asociamos con Agua de Río y ellos lo que nos ayudan a resolver es mayor escala. Otros proveedores con los cuales ellos trabajan todo el año. Nosotros trabajamos una vez por año y si bien nos conocemos y apuestan a nuestro trabajo y nos acompañan, no es el mismo poder de negociación que tenemos que alguien con quien trabajan más a cotidiano. Entonces son esas pequeñas cuestiones que vamos como expandiendo el equipo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Por allá. Yo tengo 2 preguntas. Vamos. Que pensé. Porque yo conozco la MUC y los Festimug, la conozco todos, habito ese espacio, pero nunca me enteré o nunca charlé con ustedes en profundidad para saber cómo se conformaron o qué tipo de vínculo tenían previo a ser MUC. Porque son todos músicos o no, o ya tenían un vínculo antes o no. ¿Se entiende? Sí, en principio fuimos solo bandas, ni siquiera músicos. Éramos como, nuestro eslogan era una banda de bandas. y bueno, ahí estaba bueno porque trabajamos como con un sistema de delegaciones. Pero después, a medida que fuimos haciendo producciones propias, siempre también dentro de esa red que nos había contenido, que es compartir integrantes, por ejemplo, que el mismo tecladista toque en 2 o 3 bandas. Bueno, y después otro hito que nos puso en contacto fue la sala de ensayo que estaba en Casa Guaira. Ahí había empezado a ensayar la Thelonious y poco a poco fuimos cayendo desesperados el resto a ensayar. Y eso es cruzarse antes, después del ensayo, me llamó tal para hacer tal cosa, ¿qué te parece? Compartir la información. Eso fue como un parteaguas y algo que detectamos que estaba bueno alimentar y hacer crecer ese espacio, sí, totalmente. Van cambiando los contextos en relación a las etapas en las que está cada proyecto o cada individuo. Pero es muy importante la constancia en ese espacio de encuentro para que circule la información. También pensaba en las distintas tareas dentro de la producción, porque entiendo que hay alguien que se ocupa, por ejemplo, de la comunicación y el uso de redes, después capaz otro que se ocupa de esto, de charlar con otra gente o con otras agrupaciones que se sumen a ayudar a organizar un evento mayor, y también ustedes tienen su propia, su producción propia, es decir, vos tocás también Sole y después con otra Sí. ¿Cómo se dividen también dentro de la MUC para tener su propia personalidad? No sé cómo. Son la MUC, pero... Sobre todo lo que hace el MUC es ser una instancia de apoyo y de soporte para que esas individualidades y esos proyectos que a su vez están ahí puedan tener otro alcance con sus proyecciones, compartir información, tener a disposición más herramientas para producir lo propio. También es una red de trabajo gigante que muchas veces funciona puntualmente para nuestros eventos y que también después se transcribe o se replica en las producciones propias que tenemos. Y también la experiencia de pasar tanto por la asamblea como por las reuniones de organización productiva alimentan nuestra praxis y eso es un poco la intención que tiene el espacio desde el principio, ser un espacio de apoyo y de formación también para una proyección profesional de lo que hacemos, que es algo que acá en la ciudad no está fomentado ni por los privados ni por el Estado. Entonces, como en ese hueco es donde nos tratamos de hacer un bloque para apoyarnos y también para no solo subsistir, sino también proyectar un desarrollo y proyectarlo acá y poder ir
escalando. Por ejemplo, lo que hacemos con el Festimur es una puesta en escena que ninguno de esos proyectos podría hacer por sí solo, porque no tiene los medios para hacer esa inversión. Pero nosotros organizándonos y haciendo un festival de 2 días, con la fuerza de todos esos proyectos individuos, sí lo podemos hacer. Y es un poco en eso en lo que nos enfocamos a la hora de poner esos objetivos. Después en las producciones, bueno, hablamos de producción general, que es como un área que coordina y que tiene como el zoom más amplio. Después está la producción técnica, que lo que hace se encarga sobre todo de lo que es escenario en el sentido más amplio de la palabra, digamos. Coordinar los horarios de prueba, juntar las listas de canales de cada banda, armar la planta, contactarse con el operador de sonido, avisarle a las bandas y asegurarse de que toda la estructura técnica vaya a estar el día de la producción como se planificó. Bueno, el área de comunicación también tenemos nuestra red, que es como nuestra casa principal. Ahora estamos por sacar nuestra página web, que también va a tener la etiquetera, como para también tener una parcelita virtual que no esté relacionada a otra plataforma, que también te marca sus pautas. Y también cuando son las producciones, reforzamos y tenemos un equipo que también coordina, qué sé yo, buscar las biografías de todas las bandas, juntar las fotos, poner todo un poco en orden y recopilar esa información de toda la artística que va a estar, por ejemplo. Después, gastronomía, trabaja la barra, y lo que hacen los encargados de barra, consiguen todos los suplementos, digamos, van a hacer todas las compras que haya falta que hacer, calculan la cantidad de la compra, la van a buscar, la llevan ese día, preparan el sistema de venta, y después, bueno, está todo el equipo que hace servicio, que por ahí eso es una jornada más del día, que en los eventos que hacemos bimensuales en el galpón, eso lo cubrimos con trabajo a colaboración, que es como una apuesta en intercambio del uso de la sala de ensayo que tenemos. No pagan un alquiler o una renta por el uso de la sala, sino que ofrecen fuerza de trabajo para otros eventos. Claro, eso es algo que también nos es como muy... un trueque, sí. podríamos decir. Pero más que un trueque, es un... que tocan los que sirven sí. en la barra. Quizá ese día tocan unos y otros trabajan en la barra, pero siempre va a haber una rotación. Pero tienen este acuerdo con el galpón, digamos, que en otro evento prestan, digamos, servicio o fuerza de trabajo. No, es de nuestra producción. Es de nuestra producción. Nosotros con ¿Cubren lo que tendrían que cubrir de personal la gente del galpón? Sí. Sería? O sea, no, porque el galpón solamente te alquila la instalación y ellos te ofrecen la operación técnica de sonido y luces. El resto, todo lo que es producción, todo queda a cargo de nosotros. Entonces no lo tienen que pagar. O sea, pagamos el alquiler. No pagan. Lo que yo te hablo de sala es nuestra sala de ensayo. Con el festi pasado invertimos lo que ganamos en alquilar y acustizar y equipar una sala de ensayo, que era lo que teníamos en su principio, que después fuimos a buscar otro lugar, quedamos sin, en el medio de la pandemia, y es realmente tener un espacio físico de encuentro es muy importante. Estuvimos 2 años reuniéndonos en parques y plazas y está bueno, pero después cuando tenés luz, una mesa y un coso y un baño, por ejemplo, está bueno también, se trabaja mejor. Entonces, nosotros sostenemos ese espacio con las producciones. Con las producciones. No, había entendido que en el galpón no pagaban el alquiler porque de alguna manera prestaban algún servicio. No, el trueque es con nosotros mismos, digamos. Bueno, porque con quienes ponen la fuerza de trabajo para alguna de esas tareas. En lugar de aportar dinero al alquiler de esa sala, lo que hacemos es aportar trabajo. Y es como una cantidad de horas que tenemos todas las músicas que ocupamos la sala, participamos del evento atendiendo la barra 4 horas. Bueno, eso va rotando. Va rotando y está bueno porque también muchas veces la participación es solo participar, pero a veces es difícil como, bueno, que se encuentren esos espacios o que los músicos que por ahí no están tan cercanos
puedan entender de qué manera participar, y por ahí van a un evento y te das cuenta de todo y seguís yendo. Entonces está bueno que es como hay siempre una puerta abierta para que haya más participación de los miembros del colectivo. ¿De qué número de integrantes hablamos cuando hablamos del colectivo? ¿Cuántas personas aproximadamente lo conforman? Son desde un 15 fijo por semana hasta una asamblea de 25 o 30 personas, y unos eventos, y contando a los músicos de todas las bandas, somos entre 60 y 70. Te pregunto, de alguna manera, ¿cuáles son los obstáculos, los desafíos que fueron sorteando desde que, por ejemplo, empezaron a trabajar de esta manera? ¿Cuáles considerás que a nivel de producción, sobre todo, son esos desafíos que sortearon, que tuvieron que salvar, o que es común o recurrente que les aparezcan? Esto de la participación, por ejemplo, cómo estimular una participación más horizontal. Y también cómo invertir y poner a circular los recursos que conseguimos, digamos, de qué manera proyectar eso, y cómo equilibrar como la distribución de lo que producimos con la distribución del esfuerzo que implica producir lo que producimos. Eso es como algo en lo que siempre trabajamos, y está bueno, nunca lo pensamos como algo cerrado. No es que, bueno, para este evento vamos a usar sistema de puntos, bueno, para siempre sistema de puntos. No. Como las cooperativas sería. Claro, hemos probado, tuvimos experiencia, lo fuimos modificando, pero bueno, lo que está bueno en el sentido de que eso es mega dinámico, la organización no es para nada estática, va cambiando en relación a muchas cosas y muchas variables, a la participación que hay, a los objetivos que tenemos ese año, a la realidad, a muchas cosas. Entonces eso es lo más desafiante, pero a su vez lo más gratificante, porque poder estar abiertos y atentos a generar sistemas organizativos que sean dinámicos y que realmente pongan a circular la información, los recursos. Eso es algo desafiante, que siempre es recurrente, pero que es como una recurrencia fructífera, porque nos pone a resolver. Si hay alguien que se quiere como especializar de alguna manera o quedarse más apegado a determinado rol. Sí, no está nuestro team de contaduría. ¿Qué pasa Licha y con Tito eso? firmes, un saludo. Ellos, por ejemplo, son como base y... Contables y contables. Sí, contaduría son ellos dos, y siempre, bueno, hay por ahí el Lauti, que es tesorero, él está más en esta escala de producción general, ¿no? Está como... Bueno, con el contable del movimiento, el balance de la asociación, como más... Está bueno que sean dos personas que están también con el tema. Sí, porque especializarse es un fin que tenemos, digamos, algo que nos deseamos como personas en ese camino de profesionalizar. Entonces, si hay un interés por alguna de esas cuestiones, que siempre vamos a fomentarlo, digamos, y en todo caso, si hay interés de más personas, vamos a buscar la rotación para que todos podamos pasar por ese rol, y eso es algo muy bueno, porque también algo que por ahí venía de antes era que las distintas áreas que suceden en conjunto en un evento de música, la técnica, el artista, la producción, eran todos compartimientos bastante más estancos como los géneros. Y había hasta pica, ¿viste? Y es como, no, pero estamos todos trabajando por lo mismo, tenemos un objetivo en común, ocupamos roles distintos. Y siempre es como, estamos muy entrenados en el individualismo, en la competencia. Entonces, en este espacio siempre, porque también intercambiamos trabajo y no dinero, como para propiciar otros intercambios. En la vida la puedes comprar con plata si querés. Está bueno poder tener otra experiencia a través de lo que hacemos y de descubrir valor en lo que hacemos más allá del dinero. Entonces, que podamos pasar por la barra y estar toda una noche con la muñeca ahí sirviendo una multitud sedienta, te pone a percibir cuál es ese rol en ese evento y lo que produce y lo que cuesta producir eso también. Y es algo muy importante, que también la rotación es algo que lo estimula. Entonces hay como un híbrido, siempre vamos y venimos. Estamos como con esta dinámica horizontal, pero siempre conservamos un eje de objetivo que nos oriente para que esa diversidad de voces
puedan coordinarse en una acción. Y después coordinamos otra. Y entonces siempre esto de que esté abierto y que sea dinámico es algo que lo democratiza bastante. Si tenés que sintetizar, por ejemplo, la producción en algunas palabras, ¿qué es para vos producir? Para mí es bastante materializar. Es como materializar, llevar a la realidad lo que uno puede proyectar con la imaginación. Y por eso está muy bueno hacerlo en equipo. Yo tengo el lema de que 2 mentes o más es real. Entonces, siempre en ese ida y vuelta, entre lo que imaginamos, gracias, entre lo que imaginamos y hasta cómo construirlo, que sea en equipo, como que lo cambia todo, lo potencia mucho más. ¿Y cuáles considerás que son las características o las características básicamente que tiene que tener una persona que se dedique a la producción, o que se tiene que generar? Nosotros hablamos con un poco de autopercibirse, también productor, productora. Para mí hay que trabajar mucho en no estresarse, porque son muchas variables en juego y es un trabajo que implica controlar también. Entonces, compartir ese control y chequear con otros siempre, tener el equipo es como algo bastante importante y no estresarse, porque muchas veces es como genera mucha ansiedad, es algo muy loco. Vos trabajás muchos meses para algo que pasa un día y es difícil para la mente eso, es muy muy difícil de compaginar, y al otro día qué haces y se dificulta, te genera cortocircuito. Entonces poder manejar la ansiedad de poder proyectar a tiempo, eso es algo como importante. Muchas veces siento que la palabra ansiedad está como medio, como que la alimentamos todo el tiempo, ¿no? Y está bueno, claro, claro, y por ahí está bueno esto. Nosotros al trabajar en un equipo de manera más horizontal, sentamos al tiempo en la mesa y lo dejamos que trabaje, porque las cosas siempre van como encontrando sentido y mientras que uno esté ahí presente, trabajando, las cosas se resuelven siempre, siempre. Y si no se resuelven, lo que queda es un aprendizaje que es más valioso que a veces que haber resuelto algo. Entonces me parece que eso es algo que está bueno trabajar, como me ha pasado de convivir o por ahí ir de artista a ciertas producciones y como que a veces las personas que están en ese rol están como muy tensas y yo entiendo, porque son muchas cosas a controlar, entonces bueno, pero está bueno ir generando sistemas que te permitan volver a usar lo que ya hiciste. Sí, bueno, lo podemos revisar siempre, pero tenemos un sistema abierto, pero tenemos un sistema, entonces probar, confiar, probar y evaluar qué es lo que se puede mejorar y qué es las cosas con las que nos quedamos. Y esa cosa que nos quedamos, que ya no nos ocupe un espacio tan importante en la próxima producción, que ese espacio se lo podemos dedicar a mejorar otra parte o eso que vemos que podemos mejorar. Hablamos siempre como de 3 sistemas, ¿no? Para la producción cultural, y uno, bueno, tiene que ver más con el oficial, con aquel que viene como más marcado o enmarcado dentro de las esferas del Estado. Está el privado, que siempre está como más asociado a lo comercial, y luego el que es independiente, el que muchas veces se llama alternativo, autogestivo. ¿Te encuadrás en ese? Te pregunto. Y por otro lado, ¿cuál es la diferencia cuando hacen las cosas desde ahí que cuando también reciben algún tipo de demanda de lo público que les ha sucedido? Contanos un poco esa experiencia, cuál es la diferencia de trabajar por encargo, podríamos decir, para programar algo cultural para el Estado y para trabajar lo propio. Y son varias diferencias, como que también tiene que ver con cuánto uno de su marca pone o implica en esa producción. Entonces eso depende. Si la experiencia que tuvimos con el MOOC fue en el corredor de los Juegos del Deporte que se hicieron el año pasado, me parece. Los juveniles, sí. Juegos juveniles en la zona del Parque Independencia. En la rural. Exacto. Y ahí produjimos uno de los espacios
Y fueron, creo que 3 días en donde nosotros llevamos una propuesta con una banda Moog, que es como músicos dentro del colectivo que tocan temas de las bandas del colectivo y algunos otros covers, y DJs del colectivo y del no colectivo también, y visuales. Y es como algo un poco más estructurado quizá. Cuando nosotros desarrollamos nuestras producciones es un poco más profundo el trabajo, y el equipo es más grande también. Es bien distinto y en general son ese el tipo de producciones que hacemos, más que por ahí recibir por encargo, que son pocas las veces. De hecho creo que fue la única, o bueno, capaz que alguna otra también hubo. Y en relación al tipo de productores, yo me siento más relacionada con la gestión colaborativa o comunitaria. Me parece que la autogestión es como un término muy individualizante y como que tiene que ver con gestionar para sí, y nosotros lo que hacemos es gestionar para otro, y somos parte de una red que gestiona para otro. Entonces ahí recibimos, pero el objetivo está en dar, en aportar. Y a mí me parece más valioso, en mi experiencia, como siempre he tenido mejores experiencias pudiendo trabajar con ese paradigma que por ahí trabajando con otros. Mejores experiencias en relación a mis expectativas, deseos, gustos y apetencias. No, sin ningún calificativo que no sea ese. Digamos, lo mismo pasa con las bandas. Es como un mínimo, digamos. Por ejemplo, el Choque también trabaja los 4 en equipo. Y después lo que hacemos es agrandar ese equipo. Pero desde la primera proyección ya parte de equipo, y así también parte de la música. Entonces es siempre como un juego de piezas que se implican mutuamente, que no generan como algo imprescindible, o sea, en ningún individuo, sino que la dinámica es lo imprescindible, y esa dinámica la construimos entre todos. Pensaba si esa demanda, que bueno, decís que no es mucha, pero que a veces puede venir de parte del Estado, de parte de un privado, sí, que quizás también convoque, presupuestariamente les rinde ya sea para realmente ahí cobrarse los honorarios a quienes trabajen, o para seguir sosteniendo y alimentando este proyecto colectivo y el de cada una de las bandas que conforman el movimiento. Sí, definitivamente aporta recursos, igual también los necesita. Y muchas veces tiene que ver con una terciarización que por ahí no es el objetivo nuestro, que somos una asociación civil sin fines de lucro, que entonces hasta nos complejiza contarudialmente, no sé si existe esa palabra. Claro, nosotros facturamos, pero después en el balance no podemos tener lucro, digamos. Entonces, no pueden dar cuenta de claro, eso que y entonces desarrollar nuestras producciones también nos genera recursos materiales, pero sobre todo nos genera estos otros recursos que están más relacionados a los objetivos que tenemos como asociación, digamos. No somos, si bien ejercemos la producción, no somos una productora comercial, sino que estamos vinculados a los objetivos que tenemos como asociación civil y como colectivo. Y ahí se producen cosas que son más a mediano y largo plazo, pero que gracias a haberlo sostenido en el tiempo, si miramos para atrás podemos ver un montón de frutos que, si bien no es dinero ese día que trabajaste, es un trabajo en otro lado la semana siguiente, o es haber tocado para un público más grande, o es haber tocado en mejores condiciones, o es haber trabajado con un equipo más grande que después también te puedes asociar para hacer otras producciones por fuera del Moog. Es complejo, pero es dinámico. Individualmente, por ejemplo, ¿sos monotributista? ¿Cómo Sí, eso? Yo soy un monotributista de categoría A promovido. Es una categoría que hay del monotributo en el cual vos pagás solamente los aportes jubilatorios y podés optar por no tener obra social. Entonces yo hace varios años, y la verdad que agradezco haber tomado esa decisión, porque siento que es como el único registro que dejo de mi actividad laboral, digamos, que
si bien no son la mayoría de los trabajos los que necesitan una facturación, cuando miras para atrás sí son los que también sirve. Y ¿cuál es la figura que de alguna manera laboralmente o profesionalmente te encuadra? ¿Te representa la figura que No, te tengo aparece? creo que creación e interpretación de obras teatrales y musicales. Yo creo e interpreto. Así que como eso también me cubre, y también podemos, por ejemplo, en las bandas a veces somos uno o dos que tenemos, y las participaciones de las bandas las hacemos la facturación. Y bueno, es un registro legal de tu actividad. Entonces, como más pensándolo a futuro, bueno, ahí en algún lugar de la FIP hay un pedacito del servidor que tiene mis datos y que va marcando que yo creo que hace 3 años que soy monotributista, que si bien hace mucho más que trabajo, bueno, al menos hace 3 años que estoy dejando de hormiguita un pequeño registro de que soy una persona laboralmente activa. Y ahora espero poder acceder al crédito. Yo te quería preguntar en cierta forma, desde el movimiento hace un tiempo, hicieron un documento que de alguna manera intenta aportar al debate de la cultura en la ciudad de Rosario, y de alguna manera también este documento engloba o mapea o da un diagnóstico de situación. Si querés contar un poco qué es lo que diagnostican y cuáles son las necesidades que también encuentran en todo lo que hace a la zona o al campo cultural en Rosario. Bueno, lo hicimos hace poco. También dentro de nuestros objetivos está el debate político y la incidencia como agente dentro de nuestra realidad. Y hay un obstáculo que está desde siempre y que parece que va a estar para siempre, que es la regulación de nocturnidad, que es algo que determina muchísimo las posibilidades de crecimiento de nuestro trabajo acá, pero muchísimo, y que año tras año se ignora, digamos, y se deja pasar. Entonces, dentro de nuestra visión de lo que hacemos y del entorno, nuestra percepción es que hace falta una nueva regulación que contemple nuevas figuras y que genere instancias, al menos en principio, que no sean represivas, porque la realidad hoy día es que lo que nosotros recibimos, lejos de ser fomento, es persecución. Digamos, la cantidad de bares va hacia abajo, la cantidad de salas para hacer conciertos, no, es entrele una mano. Y por ejemplo, hemos hecho actividades en la vía pública que tampoco son acompañadas, digamos, nos exigen a nosotros que nos hagamos cargo de todo, que vamos y lo hacemos porque nosotros estamos interesados en proponer acción y en generar alternativas, pero que nos exponen un montón y que nos hacen correr riesgos importantes, digamos. No trabajamos con las medidas de seguridad que podríamos trabajar en lugares que estén habilitados, y no hay lugares habilitados porque no hay figuras habilitantes. Entonces, en ese gris que hay, depende mucho de cuál sea la decisión política para ir a aplicar esa ordenanza, y viene siendo muy represivo. Entonces nosotros podemos proyectar nuestro desarrollo profesional, pero tenemos un límite que está acá y que está ahí hace un montón y que nadie quiere ayudar a correrlo. Entonces ese es el primer diagnóstico que hacemos, y otro diagnóstico que hacemos es la falta de datos que tenemos sobre quiénes somos y qué hacemos desde la industria cultural en Rosario. Allí en ese documento lo que nosotros hicimos fue citar un estudio que hay de Pittsburgh que hace como un sondeo del ecosistema cultural. Y ahí cubre desde personas que tocan la guitarra hasta diseñadores gráficos que hacen tapa para disco, hasta personas que imprimen flyers, digamos. El abanico se extiende mucho más a percibir la cantidad de agentes que están involucrados en esa actividad y que producen valor. Entonces, ¿por qué no pensarlo como un sector productivo? Hay que hacer como un censo de alguna manera, sí, o un mapeo de quiénes están. Sí, poder hacer un censo me parece que sería algo muy piola, y que también se podría hacer en conjunto con la universidad, que es otra cosa que también estamos como dos mundos diferentes. A mí me encanta estar acá hoy. Yo fui a la Facultad de la Siberia
y disfruté mucho la vida universitaria, me parece un espacio re piola y que también representa a la ciudad, pero que no está como expuesto como valor de la ciudad y que también podría funcionar un montón hacia esto de que la ciudad pueda tener más nocturnidad, más y mejor nocturnidad. Teniendo en cuenta no solamente nuestras condiciones de trabajo, sino también la condición de accesibilidad a la gente, que haya transporte, que haya seguridad. Digamos, son varias cuestiones que estaría bueno que se abarquen eso con el Zoom un poco más amplio y en conjunto. Yo lo que veo es que hay muchos reclamos más puntuales sobre la realidad puntual de cada actividad que me parecen re valiosos y que también está bueno ser sensatos y admitirlo, pero que estaría bueno que podamos lograr una instancia de síntesis para generar soluciones, no solamente para intercambiar problemas. Entonces, creo que el Estado es el espacio de síntesis por excelencia y en este caso el poder legislativo tiene la responsabilidad y los medios y los recursos para abordar ese tema que está pendiente de hace un montón de tiempo y que aparte hoy en día ya son visibles los resultados de esas políticas. Digamos, hace 8 años lo denunciamos y bueno, no importa, ¿no? Hoy día podemos denunciarlo y lamentablemente tenemos como un prontuario que se llama realidad con todos los bares que cerraron, con la falta de espacios que hay. Y esos son espacios de trabajo y son espacios de disfrute y son igual de importantes por ambas cuestiones. Entonces, qué sé yo, si hubiera determinación política, me parece que hay un abanico de posibilidades. Tenemos un espacio como el centro, que está bastante necesitado de actividad, y por otro lado tenés una actividad que está bastante necesitada de espacio. Entonces, lo que pasa con Noche de Peatonales me parece que es como mega diagnóstico de eso. Si lo haces, y ¿de dónde estaban todas esas personas? ¿Por qué no están las otras noches en el centro? Y porque no pinta. ¿Y por qué no pinta? Porque no hay esa oferta, porque no está abierto. Entonces, es muy, muy, muy importante abordar el contexto de nuestra actividad en el marco regulatorio y darle la posibilidad de existir, y si quieren fomentar, excelente, pero al menos la posibilidad de existir ya sería un cambio rotundo en nuestra condición. Pero ¿no es un poco contradictorio que les permitan usar el galpón, que de alguna manera... No, pero ¿por qué nos permiten? No es un privado. Pero nos permiten porque es nuestro, es tuyo también, es un espacio estatal. El galpón de la música... ¿De permiso para poder hacer las actividades que hacen ustedes? Sí, obviamente, tenés que agendar una fecha, tenés que compartir tu producción, tenés que pagar un alquiler, tenés que ir a Secretaría de Control y Convivencia, tenés que ir a Higiene y Seguridad, tenés que ir a aduana, tenés que intervenir los tickets y tenés que firmar un contrato. Todo eso es lo que implica hacer una producción en el galpón, que a su vez es un espacio que donó una empresa privada y que lo dejó en gestión del Estado. Entonces también es como... Que en realidad creo que la empresa privada lo que hizo fue más que donarlo, porque el sí. espacio es público. Bueno, lo construyó de una. Fue como mejorarlo, hacer una puesta en valor, y entiendo yo que la empresa privada, que es San Cristóbal Seguros, lo que hizo fue invertir en el equipamiento técnico. Por eso, seguramente San Cristóbal Seguros tiene algún tipo de... Me parece que ya no, pero en ese momento se llamaba Espacio 75 y hay uno en Mar del Plata también, y creo que hay otro en Córdoba. Público que tiene claro. Como que es contradictorio. Cogestión. Pero cumplís todos los requisitos para poder hacer alguna actividad en el galpón. Ahora, si alquilás un espacio privado, ¿te lo permiten o estarías infringiendo la ordenanza de nocturnidad que no hay? Estás infringiendo en relación, depende qué espacio. Hoy en día... ¿Cómo? Tampoco hay muchos. Claro, hay muy pocos. Y de hecho, hace muchos años, varios clubes vos podías alquilar el salón y al menos hasta las 3, como estaba la asociación japonesa, ahora volvió a trabajar, pero en su momento estaba el club italiano.
el sindicato de Canillitas y Unión Ferroviaria también. Habían varios, pero al no estar eso regulado, lo que siempre tienen es que por una denuncia de ruido o porque pasó el inspector y no está reglamentada esa actividad. Entonces después eligen no seguir alquilando para esa actividad porque no están reglamentados, pues no tienen ningún sustento legal y de para hecho, que un club claro. haga de alguna manera ese tipo de... Claro, por eso digo que hay como que me hace ruido esa situación, que en el balcón sí se pueda y en un espacio en el que también tratas de cubrir todos los requisitos de higiene, de accesibilidad, de seguridad, etcétera, estés contraviniendo la noche de los... Y después, algo que creo que viene a ver con esa contradicción es esto del ruido molesto, ¿no? Nosotros no somos percibidos como un sector productivo, sino que somos causantes de ruido molesto. Y hacemos menos decibeles que un colectivo pasando y capaz que hay 100 personas dentro de un lugar de las cuales 30 están trabajando y hay una persona que llama todas las noches y que jamás le van a hacer una medición y eso ya es causante de clausura para la diversión de 70 otros ciudadanos, pues también son ciudadanos, y otros 30 trabajadores que también son ciudadanos. Entonces, hace varios años que la dinámica es represiva. Entonces, nunca hay instancias de mediación, no se fomentan instancias de mediación entre lo que ellos mismos llaman denunciadores seriales, porque es eso, pues siempre es una misma persona en una esquina que limita la actividad. Y no hay nadie que pueda abordar eso con técnicas de mediación, con acuerdo, con decir, bueno, poner en contacto a las personas, ver cómo se puede mejorar la convivencia, producir convivencia, no reprimir, sino producir convivencia, que es algo que también, pero bueno, son... Y sobre todo creo que la legislación... Visiones políticas también. En realidad es lo que hablábamos la semana pasada, la legislación, esta ordenanza a nivel municipal, serviría como para poner un marco regulatorio, porque obviamente que también la noche, o lo que sería la recreación, el esparcimiento, el ocio, la cultura, cambió en estas últimas décadas y no es tal como la concebíamos antes o como la transitábamos antes. Por lo tanto, estos espacios necesitan, o estos movimientos o estas expresiones necesitan de un espacio que los pueda alojar con sus características propias, de cierta forma. No es para un boliche, siendo que el boliche como tal está reglamentado. En todo caso, estaría buenísimo que fomenten las bandas en vivo en los boliches, porque va un montón de gente que capaz que le gusta la música que hacemos. Estaría buenísimo que también... Históricamente fue posible, digamos. Claro, y ahora no sucede más. Y entonces no es ir atrás de que nadie exista, sino al contrario, de posibilitar la diversidad y de que haya un circuito para el trabajo que hacemos y para la gente que también lo disfruta. Es bastante básico, pero bueno, es difícil. Eso por un lado pensaba en los espacios, pero antes también cuando hablabas de la noche de los peatones yo pensaba en la ausencia de ciertas políticas culturales que también puedan como englobar programas y proyectos culturales, teniendo en cuenta que es una interesante iniciativa, pero que también no tiene como una periodicidad del todo establecida, ni sabemos enmarcada en qué programa, plan, política. Entonces digo, bueno, me parece que también está bueno pensar, ¿consideras que hay políticas culturales? ¿Podés mencionar alguna? Y también pensaba, no solamente en estas que son reguladoras o que son las que permiten, digamos, que se desarrolle una actividad, sino también las que fomentan a modo de inversión y de financiamiento, que es como una de las patas interesantes que indagamos en el taller. Si a mano consideras que lo que tenemos, digamos, ahora se está discutiendo, por ejemplo, una ley de cine en la provincia de Santa Fe, que no solamente apela a que haya un fondo establecido anual para la producción cinematográfica en Santa Fe, sino que también, digamos, existan como, bueno, pantallas para esa difusión y hasta festivales establecidos y fijados para que esas producciones se puedan ver. ¿Consideras que para la música tenemos algo? Bueno, a nivel nacional está el Instituto de Música, pero ¿hay alguna ley que para el sector pueda ser mejorada o directamente carecen de ese tipo de herramientas? Para mí, a nivel municipal,
hay una ausencia de proyecto y de política cultural, digamos. Lo que hay como situaciones aisladas. Entonces, siempre terminan siendo excluyentes, porque si no hay una previsión, una proyección de qué es lo que vos querés aportar como Estado, cómo vos querés intervenir en esa realidad como Estado, es muy difícil que acabes interviniendo en la realidad como Estado. Entonces lo que hay son cuestiones aisladas que terminan siendo excluyentes. Y que no son abarcativas y que no están orientadas a un desarrollo de la actividad, sino que son como, bueno, cosas básicas y aisladas, como esto que vos decís, que quizá para mí lo más interesante de la noche de peatonales es como lo que arroja en términos de público, digamos, de cómo la gente lo disfruta. Sí, de masividad también. Claro, eso es un... Claro. Y vos decís, ¿dónde estaban? Pasó incluso con la noche de los museos el fin de semana pasado también. Claro, es que hay necesidad y también venimos recién saliendo de haber estado aislados, ¿no? De tener un montón de restricciones para ese tipo de actividades, y sería muy interesante que podamos aprovechar para proyectar a mediano plazo al menos con la intención de generar condiciones para el desarrollo de esas propuestas y de esa actividad. Hay muy poco y muy desilvanado, no hay una proyección que espere dar con ciertos resultados. Y entonces, perdón, sí. El otro día en la Ordenanza hablaba de esto de estos espacios culturales que, además de ser espacios de trabajo, también son espacios de seguridad ciudadana, Claro. de la inseguridad Claro que sí. que atraviesa la ciudad hoy en día, o sea, un conglomerado de gente que esté en la calle, que la habite. Claro. Totalmente, es solución, no es problema. Eso es lo que a mí me termina como diciendo, ¿qué onda? ¿Por qué tanto? O sea, ¿quién está beneficiando esto? Que es otra cosa que por ahí no solemos preguntarnos, que decir, bueno, tenemos esta situación que bueno, fue construyendo esta realidad represiva para este sector. Bueno, ¿a quién está beneficiando eso como para que sea sostenido tanto tiempo? Y es muy complejo de pensarlo también, porque no es que hay, lo pienso yo desde mi lado, desde lo que conozco también en la nocturnidad de Rosario, un productor que se lleva a toda esa gente a metropolitana, ¿no? Porque no son los mismos consumidores, entonces, ¿qué pasa con ese público? Claro. No, es que antes había, por ejemplo, un circuito entre Casa Brava y el Club 15 y 18, que tiempo atrás estaba en el centro, entre McNamara, Berlín y Luna, por ejemplo, que son como así, pequeños circuitos que tienen 2, 3, 4 calles. Claro, Berlín, con actividad nocturna un poco más diversa, que capaz que dentro de eso hay una experiencia más del tipo boliche, pero que también hay otro tipo de experiencias para la noche, donde hay música en vivo. Y mucha gente descubría lo que hacíamos ahí, porque no es lo mismo, es como pasar, a ver qué hay y entrar. Eso es algo que no existe hoy en día. La gente que va a ver los shows es gente que va a ver los shows. Y sobre todo no existe este corredor casi seguro, claro. Decir que funcionaba entre una cuadra y otra. Bueno, claro, no, ahora estás solo en el área de la cerveza. Claro, ahí, pero no que bien podrían programar música y actividades, ¿y por qué no lo hacen? Bueno, no hay condiciones. Y no hay preocupación por generar esas condiciones, que es aún peor, porque si vos me decís, bueno, no las hay, pero estamos ahí para ver qué onda, ya es un montón y es re poco, como el trabajo que tienen. Muy poco, ya con estar presente podés aportar un montón. Más si tenés las herramientas del Estado, digamos. Deberías poder generar mayor impacto para esa realidad. Pero bueno, lo que hay es para mí desidia, y los frutos de esa desidia, y bueno, siempre decimos como, bueno, no puede ser peor, y cada año es peor. Bueno, en el diagnóstico, que de alguna manera plantea el movimiento, aparecen datos
que de alguna manera son los necesarios, son los que se necesitan. Esto que decimos, bueno, muchas veces, ¿por qué hablamos de relevar, de mapear, de registrar? Bueno, en este caso hablábamos de un censo, porque esos datos son los que sirven para nutrir y para generar políticas públicas, es decir, para que un proyecto no caiga en un paracaídas, sino que tengamos... Claro, que esté enlazado con la realidad, que puede ser, obviamente depende de cómo vos recolectás esos datos y cómo orientás esa búsqueda, te van a aparecer cosas distintas y ahí vos ya determinás, no es que solamente te aparece la realidad, uno permea eso, no es 100%, pero al menos como hacer el ejercicio y buscar indicadores para después poder medir qué impacto tiene lo que vos estás haciendo, es importante, porque si no a veces capaz estás logrando un montón y no tenés cómo medirlo y se te pierde. Bueno, entonces están los datos, la relación, digamos, que estos datos pueden generar con el Poder Legislativo para poder crear ordenanzas, normas, leyes, con el Poder Ejecutivo para pensar en articulación con el Legislativo esta nueva regulación y obviamente aplicar políticas públicas diseñadas en base a eso. Luego están la industria, las propuestas, la experiencia, que es justamente encarnada por los trabajadores y trabajadoras. Y yo pensaba, digamos, si ustedes tienen la posibilidad de medir ese impacto, si en esta cadena nosotros dividimos generalmente a la producción en esto que decimos la preproducción, esta avanzada de producción, la producción, que es ya cuando estamos trabajando para ese evento, para ese proyecto, para esa actividad, la postproducción, que es como cierre, puede ser una explotación, un estreno, podríamos decir, un lanzamiento, y luego le agregamos esta cuarta etapa que tiene que ver con la medición de ese impacto, y pensar en cómo justamente ese dato nos sirva a futuro, para revisar, para hacer como esa bitácora, esa narrativa de la experiencia que pasó, pero también para construir a futuro con mejoras y con los aportes que nos da. ¿Pueden darse ese momento? Para y es impacto, muy importante. Lo hacemos de manera más interna, por ahí no estamos midiendo tanto que... Sí, vemos cuánta gente fue, cuánto vendimos, cómo funcionó el evento, cómo transitaban las personas y si se sintieron cómodas. Pero más lo hacemos en relación a esa dinámica que nos dimos para trabajar ese evento. Es parte de esa organización abierta. Entonces la instancia de balance posterior a la producción en sí es muy importante y determina muchas cosas. Es como... No es que el evento terminó el día que lo hicimos, sino que en general termina una vez que hacemos el balance. Y ahí evaluamos el sistema de trabajo que dimos, cómo nos organizamos, qué áreas quedaron cortas de gente para trabajarlo, qué aspecto podemos mejorar y si las decisiones que habíamos tomado fueron funcionales o no fueron funcionales. También, bueno, cuánto se generó y cómo repartimos eso, qué porcentaje queda para el colectivo, cómo pagamos el trabajo, siempre es a posterior, nunca es algo que decidamos previamente. Sí podemos tener, bueno, una idea, pero en general lo que decidimos previo es el sistema de trabajo y después es lo que evaluamos en ese balance, que en general tratamos de que sea asambleario, y de que también sea puerta de entrada para participar del colectivo y de ahí sacamos decisiones hacia la próxima producción. Pero es muy importante poder decidir, probar y evaluar y siempre como ir moviéndonos, ser flexibles, digamos, no decir, bueno, esto tiene que ser así, sino ver cómo salió y ver si lo repetimos o no. ¿Alguien quiere preguntar algo, sumar alguna opinión? Yo por último, pero porque mi Vivi quiere preguntar algo. Sí, Justamente la semana pasada se habló en algún momento de la fuerza que tiene el estar agrupados. Ustedes tienen una especie de, tan gremializados, no sería la palabra, pero sindicalizado, no sé cómo se... Tenemos una persona jurídica, conformamos entre todos una persona jurídica, que es una asociación civil sin fines de lucro, o sea, que van y estamos asociados. Por un
un espacio dentro de lo que es la actividad nocturna, sería, o sea, Van como asociación civil. sí, Claro, pero, por agrupamos- ejemplo, la semana pasada encontramos distintos centros culturales, asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones, etcétera, distintos formatos, ninguno era igual al otro. Ajá. Pero si de alguna manera todos son luchadores o trabajadores luchando por un espacio, por una visibilización de su actividad, de sus roles, de sus Claro, si funciones. están nucleados en algo mayor de alguna manera. Todo lo que hacen lo mismo si están dentro de la asociación y si a su vez están vinculados con otras asociaciones o En espacios realidad, culturales hago para como un poder- paréntesis. Sí. La semana pasada en una actividad debatían los espacios culturales que, como dice Mimi, exactamente todos tenían diferentes categorías, porque bueno, algunos eran asociaciones civiles, otros cooperativas, tenían como distintas reagrupamientos, ¿no? Pero ponían como ejemplo, recuerdo yo, a TIR, que es la Asociación de Teatros Independientes de Rosario, que pudo de alguna manera esa asociación nuclear a las salas de teatro. Me parece que también un poco la pregunta puede ser si ustedes, porque ellos claramente no están nucleados en una asociación de estas características, ni siquiera los espacios culturales que escuchábamos hablar lo estaban porque no son salas de teatro, pero si ustedes están hermanados o relacionados con otros movimientos y con otros grupos que quizás no forman parte del movimiento, pero que a la hora Que de puedan ir a buscar buscar juntos cosas para- pueden Sí, sí, traccionar fuerzas. hemos tenido experiencia con otros colectivos, de tener espacios de encuentro, de hecho, generar conversatorios o hacer encuentros para intercambiar. No estamos formalmente asociados a ninguna agrupación mayor, porque también la diversidad de nuestros conformantes hace que eso sea difícil. Pero siempre tratamos de aportar nuestra visión y de ponerla en juego con otras para tratar de encontrar puntos en común y poder sumar. Siempre hubieron ya varias experiencias alrededor de una nueva ordenanza, pero siempre, bueno, quedó como más para un lado o para el otro y nunca, para mí, porque es el Estado quien tiene que asumir ese rol justamente. Nunca por ahí como Si no trasciende, reconoces ¿no? la existencia nunca te va a visibilizar parte de algo tan básico como eso, no reconocerte. No, yo creo que reconocen nuestra existencia, pero tienen otros planes. No creo que sea por ahí. Igual, de todas maneras, a través de nuestro trabajo y a partir de estar asociado y de tener la experiencia colaborativa del MUC, hemos podido tener, digamos, acceso a otras cosas que solos no hubiésemos podido lograr. Y la idea de también ser una asociación civil es poder tener mayor entidad para negociar con privados y con el Estado, digamos. Si nadie tiene una pregunta más, yo ahí a la última y me vengo preguntando acerca de la accesibilidad para pensar estos proyectos culturales o para pensar estos espacios. También si vienen trabajando en cuestiones que tengan que ver con espacios seguros, en términos Sí. de género y diversidad, Sí, incluso, sí. y de espacios que de alguna manera también apuesten a una convivencia no violenta. Sí, totalmente. Bueno, desde la sala en Casa Guaira, que venimos teniendo siempre protocolos antipatriarcales o de seguridad, después siempre van como reformulándose y siempre aparecen situaciones que hay que abordar y que parece que uno está de cero para abordarlas, por más de que tenga un contexto. Pero es muy importante para nosotros en las producciones que hacemos, siempre aseguramos que la seguridad sea mixta, que no sean solo chabones, que haya seguridad mixta, que los baños sean mixtos también, y tratamos de generar la máxima inclusión posible. Es algo importante y eso va desde las características físicas del espacio hasta el precio de la entrada o el precio de la bebida. Eso para nosotros también es accesibilidad.
y es importante, que por ahí vamos dentro de esos pocos lugares que hay, vas y sale carísimo una bebida horrible. Bueno, a nosotros nos importa que no, que haya bebida horrible. Digamos, nos importa eso, para nosotros es generar accesibilidad, que los precios sean populares, que no sea excluyente. También trabajamos mucho en la vía pública y es re loco ver, un montón de personas y vidas que no se sienten bien recibidas en espacios existentes y que gracias a que uno los lleve a ese ámbito de lo público, lo descubran y lo vivan, y eso es bastante importante y satisfactorio también. Muchísimas gracias. Estudian mucho.